buenos momentos tengan todos ustedes. Presento un video más sobre la teoría de la hidroplaca y sobre el diluvio universal. Estoy tratando de demostrar, junto con otras personas, que el diluvio universal fue una realidad, fue un evento fundamental en la historia de la Tierra, en la historia humana. Es más, es el momento fundador de la historia humana. Y quiero pues presentar ahora en la lección número 4 que se tiene que ver todo lo que tiene que ver con el agua. ¿Qué pasó con las propiedades del agua? Vamos a ver ahora cómo el agua ordena las cosas, cómo acomoda las cosas, cómo se produce la licuación o la licuefacción, cómo se produce la sedimentación. Vamos a aprender todos esos conceptos claves. Algunos son complicados, pero entendiendo esto, junto con lo que entendimos la vez pasada de la fuerza del golpe de ariete y de la fuerza del martillo hidráulico, vamos a ver ahora el agua y su viscosidad y el acomodo de las cosas. Vamos a ver todo esto y entenderemos mucho más cómo está compuesta nuestra maravillosa Tierra, nuestra maravillosa esfera terrestre. Muy bien, adelante. Comenzamos con este video, el 4B, que es cómo el agua acomoda o arregla las cosas. Muchas gracias. En este video 4B vamos a ver cómo el agua ordena o acomoda las cosas. Durante la fase de inundación del diluvio universal, tenemos mucha agua que fluye. El flujo de agua, combinado con la fuerza de gravedad, genera un acomodo de las cosas. ¿Sí? Tiene la capacidad de clasificar objetos en capas según el tamaño, la forma y la densidad. Iniciemos con los conceptos o términos básicos que tenemos que saber comprender. El primero va a ser la suciedad, la arena y pequeños trozos de desechos orgánicos o inorgánicos que se encuentran en el agua se llaman sedimentos. Entonces, el sedimento es todo lo que tiene el agua suspendida, todas las suspensiones del agua. Segundo concepto básico. El término correcto para la forma en que las partículas caen a través del agua y se asientan en el fondo se llama deposición. También se utiliza el término sedimentación. El tercer concepto es el que nos explica cuando las partículas están flotando en el agua, decimos que están suspendidas. Entonces, la partícula suspendida es la que está flotando en el agua. El cuarto concepto básico es aquel que nos explica cuando las partículas se agrupan. A este proceso se le llama floculación. Este proceso es la floculación. O se forman los grumos, también se llaman los grumos. El quinto proceso básico es cuando describimos cuán denso es un fluido, usamos la palabra viscosidad. Un fluido muy espeso es muy viscoso. Nuestro sexto concepto es la ecuación matemática utilizada para describir cómo una partícula viaja a través de un fluido y esto es conocido como la ley de Stokes. Esta ley tiene en cuenta las siguientes variables: viscosidad, tamaño de la partícula suspendida, velocidad de caída. Veamos un pequeño video sobre esta ley. Los conceptos y principios fundamentales de la ciencia son invenciones libres del espíritu humano. Vamos a ver la ley de Stokes. La viscosidad es la propiedad más importante de los fluidos y por lo tanto, esta requiere la mayor consideración en el estudio del flujo de los mismos. La ciencia sin religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. La viscosidad.
La viscosidad es una característica de los fluidos en movimiento que muestra una tendencia de oposición hacia su flujo ante la aplicación de una fuerza. Cuanto más resistencia oponen los líquidos a fluir, más viscosidad se encuentra. Para demostrar la ley de Stokes, vamos a usar los siguientes instrumentos y equipos. Primero, 3 esferas. Son de un radio moderadamente pequeño, sin mucho peso y de una superficie totalmente lisa. También se utilizarán tubos de plástico en forma de cilindro alargado con un diámetro mayor que el de la esfera, superficie totalmente limpia, pulcra. Un cronómetro digital es un instrumento utilizado para medir los diferentes tiempos de recorrido de la esfera en el fluido. También veremos un flexómetro, un cronómetro, un flexómetro que nos permite ver cuánto recorrió la esfera en el fluido, y por supuesto un vernier o un pie de rey, instrumento para medir el diámetro de las esferas. Con este equipo y con este material los juntamos. Tenemos 3 sustancias diferentes: agua, aceite de cocina y glicerina, cada una con diferente viscosidad. Procedimiento experimental. Se realiza el correspondiente montaje del viscosímetro, se coloca la esfera en el pasador horizontal del tubo, se sumerge cuidadosamente el pasador, se deja descender libremente la esfera cuidando que no roce las paredes del tubo, y cuando la esfera pase por la referencia indicada, se acciona el cronómetro. Una vez que la esfera pasa por la segunda referencia indicada, se detiene el cronómetro y se toma nota del tiempo empleado. Se repite la operación varias veces por cada sustancia empleada en la práctica. Se comparan los valores de las distintas viscosidades experimental con el obtenido mediante el experimento. Vamos a demostrar un experimento científico simple que puede probar en casa para aprender acerca de la densidad y la viscosidad. Comencemos tomando un vaso vacío, agrego un poco de agua y colorante para alimentos. Luego agrego un poco de jarabe o melaza y voy a agregar un poco más de agua para hacer la capa un poco más espesa. Y finalmente llene el vaso con un poco de aceite y déjalo repasar durante unos 15 minutos. Estos líquidos se separan en diferentes capas porque tienen diferentes densidades y no mezclan el jarabe. Tienen la densidad más alta porque en la parte inferior, y el aceite tiene la densidad más baja. Y como puede ver, ¿sí? Entonces dejamos caer una tuerca y el metal se va hasta el fondo porque es lo más denso. Y si tomo una uva, la dejo caer y se hunde a través del aceite en el agua, pero se asienta en el almíbar. Esto se debe a que es menos denso que el jarabe. Finalmente dejo caer una tapa de plástico, lentamente se hunde a través del aceite, pero no en el agua. Y finalmente una esponja, lo dejo caer en la parte superior del aceite y es menos denso que el aceite, por lo tanto va a flotar. He aquí los diferentes grados de densidad que hay. Este es un experimento sencillo y fácil. Con estos experimentos estamos explicando perfectamente la ley de Stokes, explicando algo la ley de Stokes, que es importante para el flujo de partículas dentro de un líquido que tiene viscosidad diferente. Y esto nos va a explicar muchísimo de la sedimentación que existe. Entonces, la ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos o no esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso. Por tanto, la ley de Stokes puede escribirse con la siguiente fórmula, y eso nos permite, si a usted le interesa, pues profundizar, vaya usted a un libro especializado de física y haga estos experimentos. Por lo pronto sabremos que la ley de Stokes es la clave para entender la velocidad de caída de
los sedimentos. El séptimo concepto básico es la base o fondo de un río o arroyo se llama basamento o cama. Es el fondo que no se erosiona, es el fondo de un río o de un arroyo. Nuestro octavo concepto básico es las capas de sedimentos, a menudo se llaman estratos o capas. El concepto 9 lo vamos a entender mejor con un video, pero la pregunta es, en agua perfectamente quieta, ¿qué partículas caen más rápido, siendo estas del mismo tamaño, la más densa o la menos densa? Y con partículas de la misma densidad y tamaño, ¿cuál cae más rápido, la lisa o la rugosa o áspera? Veamos el video. Exactamente del mismo tamaño, pero son metales de diferente densidad, uno más denso que otro, ¿sí? Entonces vamos a ver estos dos metales con diferente densidad, cómo fluyen a través de un líquido, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Uno es más denso que otro. Los soltamos al mismo tiempo, los dos, y listo, va a caer, el más denso cae más rápido, el menos denso cae más lento, debido a la viscosidad. Esto también lo podemos ver en otro tipo de flujo, ¿sí? En el flujo de material disuelto, ¿sí? Con grumos, y se establece el mismo periodo. Vean cómo el material fino pasa más lento y se queda más tiempo suspendido. Ahora vamos a ver dos partículas de la misma densidad. Una bolita de plástico pero lisa, una esfera, y esa misma plastilina, la misma cantidad de plastilina, pero con diferente tipo de anormalidades, ¿no? Esta forma interesante que le da forma de estrella. Es digamos, una esfera áspera. Vamos a ver qué pasa con las dos. Vamos a meterlas al tubo de ensayo y vamos a ver cuál fluye más rápido. Vamos a meter una y otra. 1, 2, 3. Y empiezan a fluir, y por supuesto la que no tiene cuestiones de rugosidad cae mucho más rápido. Con este experimento vimos que en el agua perfectamente quieta las partículas viajan más rápido cuando es más densa que la menos densa. Y con partículas de la misma densidad y tamaño, las lisas viajan mucho más rápido que las rugosas o las ásperas. Con esto queda demostrado este punto. Las partículas de arcilla son a menudo planas, no redondas. Se esperaría que las partículas de arcilla cayeran al agua rápidamente. Bien, ahora voy a presentarles un experimento muy sencillo. Imagínense ustedes que tengo una hoja, la voy a partir a la mitad exactamente para que sean del mismo tamaño las dos hojas. Tienen la misma densidad, las dos tienen la misma densidad exactamente, ¿sí? Y una la voy a dejar así planita, y la otra la voy a hacer bolita, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen ustedes que flote más fácilmente, que flocule más fácilmente? ¿La plana o la rugosa? ¿Cuál se hundirá más fácilmente? No importa la densidad, las dos tienen la misma densidad, pero vean que esta está extendida, ¿sí? Y esta está totalmente rugosa, ¿sí? ¿Cuál se hundirá más fácil? Piénsenlo, o háganlo, pónganlo en agua, hagan las dos cosas en líquidos más densos o menos densos, y ustedes van a ver cuál va a ser la que va a flotar más fácilmente. Esto es clave para entender todo el proceso de floculación, pero sobre todo de sedimentación en el agua, cuando hay un agua que está caminando o rolando. Bueno, esto es parte de los experimentos que pueden ustedes hacer en casa. Si las partículas de arcilla experimentan floculación, ¿podría esto cambiar la rapidez con la que caen? Por supuesto que sí. ¿Qué velocidad puede transportar sedimentos durante un periodo de tiempo más largo? ¿Una velocidad rápida o una velocidad lenta? ¿O qué sucede
si un agua cargada de sedimentos de repente disminuye su velocidad. Veamos el video y luego respondamos. Esta es una corriente que va disminuyendo su flujo a medida que va avanzando sobre el mar. Primero el agua avanza rápidamente y luego va disminuyendo su velocidad. Las gravas pesadas pueden correr más al principio y viajan más. Los granos de arena pequeños viajan más, mucho más. A medida que disminuye la velocidad, los granos de arena más livianos van cayendo. Entonces primero cae lo más pesado y después va cayendo lo más liviano, la grava más pequeña y luego por último los granos de arena. Ahora sí podemos responder la pregunta. ¿Qué velocidad puede transportar sedimentos durante un periodo más tiempo más largo? La velocidad del fluido más rápida, o sea, del agua más rápida. La lenta transporta los sedimentos mucho menos tiempo. ¿Y qué sucede si un agua cargada de sedimentos de repente disminuye su velocidad? Pues los sedimentos se depositan en el lecho en ese momento. Esto es muy importante por las implicaciones que tiene. Estamos ahora sí capacitados para ver cómo se clasifican los sedimentos por licuefacción. Este es el punto clave. La licuefacción generalmente se asocia con terremotos. No era algo en lo que los geólogos pensaran mucho hasta que la gente comenzó a capturarlo en la película durante los terremotos. YouTube está lleno de videoclips de eventos de licuefacción en lugares como Japón y Nueva Zelanda, que experimentan terremotos frecuentes. El agua sale del suelo de un suelo aparentemente seco. Veamos estos videos. Menos de licuefacción después de un terremoto, tal como vemos en estos ejemplos. Cómo el agua brota de la tierra después del terremoto. Ahorita vamos a ver por qué pasa esto. Vean estos fenómenos que se han tomado en lugares donde hay humedad, en el subsuelo. Viene el terremoto y surge el agua. Esta licuefacción puede ser terriblemente dañina para las construcciones. Vamos a ver algunos fenómenos de estos. Por ejemplo, aquí como la licuefacción puede hundir carreteras, hundir casas, destruir edificios, hacer socavones gigantescos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto pasó también en la caída de un edificio, fue terrible. Han caído muchos edificios y se los ha llevado por medio de la licuefacción. La licuefacción es un fenómeno que se explica de la siguiente manera. ¿Cómo funciona la licuefacción? En un terremoto, la sacudida hace que los granos se reorganicen, permitiendo que el agua en las brechas sube a la superficie. Durante el diluvio, las olas gigantes hicieron que los niveles de agua subieran y bajaran, permitiendo que los granos se reordenaran y se clasificaran. Aquí vemos, en primer momento los granos están desordenados de manera ineficiente o al azar y con el agua llenando los huecos. Cuando viene el terremoto o viene el diluvio, el agua sube levantando todos los granos y permitiéndoles cambiar sus posiciones. Finalmente, cuando el nivel del agua descienda, los granos se embarrarán de manera mucho más eficiente y ordenada y estarán al menos algo ordenados. Así es como funciona la licuefacción. Podemos apreciar patrones después de inundaciones o lluvias o tormentas intensas. Este es un tipo clásico de arreglo. Las piedras más grandes o la grava más grande está al fondo, después las gravas más pequeñas, luego las areniscas, luego la arena y luego por último la arcilla. Esto es un patrón común. Con esto hemos visto fundamentalmente el concepto básico de la licuefacción y todo lo que interviene en ello, los sedimentos, la velocidad, la viscosidad.
Esto es clave para entender el proceso del diluvio universal. Si no entendemos todo esto, lo demás es pura ficción. Vamos a entender la ciencia, vamos a entender cómo funciona la naturaleza, conozcamos la realidad y sobre eso hagamos teoría, no sobre ideas, sino sobre la realidad. Sigamos avanzando sobre el diluvio universal. Muchas gracias.